Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 21 de enero de 2020 en este episodio, que es el número 162, que vamos a dedicar a entrevistar al doctor Óscar para hablar sobre la fibrilación auricular. Pero antes de empezar el episodio, la entrevista al doctor Óscar, como siempre ya sabéis, os pido que, si no lo habéis hecho aún, que os suscribáis a iVoox en nuestro canal, a nuestro podcast. Es muy sencillo. Si entráis en nuestra página web, misderechos.club, ahí tenéis cada episodio y ahí tenéis el reproductor. Si vais a iVoox y le dais a suscribirme, ahí pues nos ayudaréis a ir subiendo posiciones en la categoría de salud en relación pues a la categoría de salud, como os digo, y al ranking español sobre este tipo de categoría. Dicho esto, también sabéis que os podéis suscribir a nuestro canal, a nuestro podcast. Es muy sencillo. Si entráis en misderechos.club también tenéis un cajetín de suscripción en el que podéis introducir vuestro nombre y vuestro correo electrónico e iréis recibiendo los correos en los que, pues entre otras cosas, vamos a enviaros para que nos digáis qué episodios queréis que hagamos en relación a contestamos a preguntas, también que podáis formular preguntas a doctores y doctoras, como en este caso hoy han podido hacer Ana y Santiago en este caso, y también pues para que nos hagáis preguntas en los episodios divulgativos. Dicho esto, si os parece, vamos ya a empezar el episodio de hoy. Como os decía, la entrevista es sobre la fibrilación auricular. Ya habíamos hablado en algunos casos de cardiopatías, y en el episodio de hoy en concreto es sobre este tipo de arritmias, la arritmia más frecuente, esta fibrilación auricular, y en este sentido creo que os va a resultar de interés la entrevista con el doctor Óscar. Y si os parece, empezamos ya a escuchar esta entrevista. Hoy en misderechos.club tenemos el placer de contar con el doctor Óscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El doctor Óscar es cardiólogo en la unidad de arritmias del Hospital La Fe de Valencia y también del Hospital NISA 9 de octubre. Es experto en arritmias, como la fibrilación auricular, de la que hoy hablaremos, y es un reconocido líder de opinión en su campo a escala internacional. Forma parte, entre otros, del proyecto RHYTHMI, que se centra en la creación de un dispositivo que va a ayudar a la prevención del ictus. Ha sido responsable de la sección de arritmias de la Sociedad Valenciana de Cardiología, y destacar también que fue uno de los protagonistas de una gran noticia en 2013, cuando el Hospital La Fe de Valencia pues, fue el primer hospital en España en utilizar un nuevo catéter con tecnología láser en el tratamiento de la ablación de la fibrilación auricular. La primera pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados es que nos expliquen, en este sentido, pues en qué consiste la fibrilación auricular. Pues muy bien. Mira, la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente que padece el ser humano. Como arritmia, es un trastorno donde el ritmo eléctrico normal del corazón se ve alterado y, en lugar de existir un ritmo regular que se adapta a las necesidades del organismo, aparece un ritmo que es irregular, generalmente rápido, y que en ningún caso se adapta a las necesidades del organismo. Y esto provoca pues una serie de síntomas en las personas que lo padecen, como una sensación de palpitaciones, y en muchos casos puede manifestarse en forma de fatigabilidad, cansancio, mareos, incluso pérdida de conocimiento, y en casos más extremos en forma de claramente una falta de capacidad para respirar y poder realizar ejercicio físico. Es decir, es una arritmia que puede manifestarse de muy diversas formas. Y en este sentido nos comentabas que lo más frecuente es que sea pues un ritmo
que haya una alteración más rápida, ¿no?, del corazón, pero también puede ser que el ritmo también sea más lento. En algunas circunstancias, no es lo más habitual, pero en algunas circunstancias la fibrilación auricular, cuando se acompaña de algún tipo de alteración en la conducción del impulso eléctrico dentro del corazón, puede también asociarse a ritmos lentos cardíacos. Pero lo más habitual es que el ritmo cardíaco sea rápido e irregular, que son probablemente las dos características que mejor definan esta arritmia. Uh-huh. Y para que entendamos un poco más, ¿en qué se diferencia la fibrilación auricular de otros tipos de arritmia, como pues, la taquicardia ventricular o el síndrome de Brugada? Es decir, ¿qué diferencia este tipo de arritmia con las demás? Bueno, en primer lugar, y de forma global, podríamos distinguir la fibrilación auricular de otras arritmias que se originan en las aurículas, porque la mayor parte de las arritmias o de las taquicardias que se originan en las aurículas son ritmos rápidos y son ritmos regulares, que en general aparecen en personas que no tienen ningún tipo de patología cardíaca asociada. Y luego, en segundo lugar, también habría que distinguir la fibrilación auricular de todas aquellas arritmias ventriculares, como la taquicardia ventricular o, por ejemplo, lo que tú comentabas, las arritmias ventriculares que aparecen en el seno del síndrome de Brugada, que suelen ser taquicardias que o bien se asocian a enfermedades estructurales, es decir, enfermedades graves del corazón, como por ejemplo puede ser un infarto de miocardio, o bien pueden dar lugar a manifestaciones muy graves. La propia arritmia ventricular puede dar lugar a manifestaciones tan graves como incluso ser una de las causas de muerte súbita cardíaca. Por lo tanto, la fibrilación auricular estaría a mitad de camino entre las arritmias auriculares, que generalmente son rápidas y regulares, y las arritmias ventriculares, que suelen ser arritmias graves porque o bien se asocian a cardiopatías estructurales o bien por sí mismos son arritmias tan graves que pueden dar lugar incluso o causar el fallecimiento del paciente que las padece. La fibrilación auricular estaría entre medias. Es una arritmia que se origina en las aurículas y que es una arritmia claramente irregular. ¿Y a qué se debe esta enfermedad? Santiago de Barcelona nos pregunta precisamente esto y creo que es muy oportuna en el momento de la entrevista. ¿A qué se debe esta enfermedad? ¿Algún defecto que tengamos en el corazón? ¿Es algo congénito? ¿Puede pasarle a cualquier persona de forma súbita? Pues mira, la respuesta más exacta sería todas las que me has mencionado son correctas. Mira, la fibrilación auricular puede aparecer en contextos muy diferentes. Por ejemplo, lo más frecuente es la arritmia que se asocia al envejecimiento de la población. De hecho, en personas por encima de los 80 años de edad, la prevalencia de la enfermedad, es decir, de cada 100 personas que tienen esta característica, es decir, de cada 100 personas con edad superior a 80 años, ¿cuántos tienen fibrilación auricular? Pues la respuesta es claramente que nosotros sepamos en estos momentos por encima del 10%, es decir, una de cada 10 personas de más de 80 años tienen fibrilación auricular. La fibrilación auricular también puede aparecer como consecuencia de otra serie de problemas, como pueden ser enfermedades cardíacas, es decir, personas que tienen problemas como por ejemplo un infarto de miocardio o una enfermedad que afecte las válvulas cardíacas, son personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Otro factor clásico relacionado con la fibrilación auricular es la hipertensión arterial, es decir, pacientes con hipertensión arterial durante muchos años son más proclives a sufrir fibrilación auricular. Y en los últimos años se han identificado una serie de factores de riesgo o factores que podrían favorecer la aparición de fibrilación auricular. Y de todos ellos, quizá los más importantes puedan ser la obesidad, el síndrome de apnea obstructiva del sueño o los malos hábitos de vida que incluye pues una mala alimentación, un mal control de factores como el colesterol, como la hipertensión que mencionaba antes y que en muchos casos vienen acompañados de obesidad. Y finalmente, simplemente destacar que en muy pocas ocasiones la fibrilación auricular tiene un componente genético, hereditario, pero también hay casos descritos, pero digamos sería el menor número de los casos de fibrilación auricular. ¿Y cómo se llega al diagnóstico? Porque al inicio nos has explicado un poco estos síntomas, quizá las palpitaciones es un poco el más evidente, pero ¿cómo se diagnostica por
por un cardiólogo o por un médico de familia que una persona padece fibrilación auricular? El diagnóstico es a través de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Es decir, normalmente la persona que padece fibrilación auricular pues suele manifestar una serie de síntomas que le hacen pues acudir a un centro sanitario, pues puede ser un centro de atención primaria, puede ser un servicio de urgencias hospitalarias, y allí pues la realización de un electrocardiograma va a permitir el diagnóstico de la fibrilación auricular. Y es el mecanismo habitual y actualmente aceptado para identificar y diagnosticar la presencia de fibrilación auricular. Hoy en día también podemos detectar fibrilación auricular a través de distintas herramientas como puede ser incluso marcapasos, cuya misión no es realmente detectar la presencia de fibrilación auricular, pero pueden identificar fibrilación auricular. Y en los últimos años se están desarrollando nuevas tecnologías pues que están asociadas con la telefonía móvil, los teléfonos inteligentes, incluso con relojes inteligentes que a través de una serie de señales biológicas que son capaces de detectar, pues podrían detectar también la presencia de fibrilación auricular. Por lo tanto, el mundo del diagnóstico de la fibrilación auricular va a cambiar de una forma muy significativa en los próximos años de la mano de estas nuevas herramientas que inicialmente no están diseñadas como herramientas médicas, pero que van a estar disponibles en la tecnología que cada vez más frecuentemente estamos empleando en nuestro día a día. Y entonces, es fácil, porque me imagino, y si no me corriges, por favor, que es como cualquier otro tipo de arritmia, es decir, que nosotros podemos tener unos síntomas, vamos al centro sanitario como comentábamos, y que si nos hacen esta prueba no se detecte que hay una fibrilación auricular, o siempre, aunque no se esté en ese proceso, ¿no?, de tener una arritmia en ese momento, se puede diagnosticar. A ver, depende, y me explico. La fibrilación auricular es una arritmia que en algunas personas aparece y está presente de forma continuada, de forma que cuando se haga un electrocardiograma, pues se detectará. Es decir, el electrocardiograma en presencia de fibrilación auricular es claramente diagnóstico y es una arritmia relativamente sencilla de diagnosticar. El problema que tiene la fibrilación auricular es que en muchas personas tiene un comportamiento intermitente, de forma que la única forma de detectar la presencia de fibrilación auricular es hacer un electrocardiograma en el mismo momento que el paciente tiene la arritmia. Porque claro, si yo le hago un electrocardiograma en un momento donde la arritmia ha desaparecido o se ha interrumpido, el electrocardiograma puede ser completamente normal y por lo tanto no nos permitirá diagnosticar la presencia de la arritmia. Y por eso la importancia de otros sistemas que permitan controlar al paciente de una forma continuada para poder detectar precisamente esos episodios intermitentes y transitorios de fibrilación auricular. Y una vez hay el diagnóstico, ¿con qué herramientas terapéuticas, qué tratamientos contáis hoy en día los cardiólogos para poder limitar los efectos de esta fibrilación auricular? Y por el otro lado, si se cura, es decir, si hay algún tipo de intervención quirúrgica que pueda existir o algún tratamiento que podamos tener para decir, bueno, esto ya no lo tienes y ya estás curado de esta enfermedad. Es una pregunta muy, muy interesante y que hay, vamos, una cantidad de investigación tremenda asociada con esta misma pregunta. En primer lugar, siempre que un cardiólogo o un médico valora a una persona que tiene fibrilación auricular, lo primero que ha de contemplar es cuál es el riesgo que tiene esta persona con fibrilación auricular de sufrir un ictus, porque la fibrilación auricular, desgraciadamente, es una de las principales causas de ictus y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestro país, en España, el ictus es la primera causa de mortalidad en mujeres. Por lo tanto, es una enfermedad seria, grave, tan grave como que es la causa de muchas muertes en nuestro país y en casi cualquier país occidental. Y ese riesgo de mortalidad generalmente está asociado a la aparición o a la presencia de un ictus como consecuencia de la fibrilación auricular. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es valorar el riesgo de una persona con fibrilación auricular de sufrir un ictus y en el caso que este riesgo se juzgue como alto, pues lo que hay que hacer es iniciar un tratamiento anticoagulante. Hasta hace unos años solo existían anticoagulantes de la familia del Sintrón, pero afortunadamente en los últimos años disponemos de nuevos anticoagulantes que son mucho más cómodos de tomar, no precisan esos controles tan rigurosos que exige
o que necesitan las personas que están tomando Sintrón con controles analíticos mensuales. En este caso, los nuevos anticoagulantes no exigen o no precisan este control tan frecuente y son mucho más cómodos de tomar y desde luego presentan muchas menos interacciones farmacológicas, es decir, la persona puede un poco olvidarse de que no puede tomar este fármaco o este fármaco sí que lo puedo tomar porque sí me puede interferir con el Sintrón. Por lo tanto, el primer pilar del tratamiento de la fibrilación auricular es valorar y tratar evitar o prevenir el desarrollo de un ictus como consecuencia de la arritmia. Y en segundo lugar, tratar directamente la arritmia. Hoy en día tenemos diversas estrategias terapéuticas para controlar o para evitar que tengan la arritmia. Disponemos de fármacos que pueden evitar que la persona pueda tener episodios de fibrilación auricular, pero quizá el tratamiento más definitivo, que en algunas personas puede asociarse a una curación real, es un tratamiento intervencionista. No es realmente quirúrgico porque se lleva a cabo a través de catéteres que se sitúan o que se introducen dentro del corazón y que tratan de eliminar aquellas zonas del corazón que son críticas en el inicio y en el mantenimiento de la fibrilación auricular. Y me estoy refiriendo en concreto a la ablación con catéter. La ablación sería la técnica invasiva que puede conseguir la curación de la enfermedad. No en todos los pacientes, pero sí en un porcentaje importante de los mismos. Y es un tipo de intervención quirúrgica sencilla, tengo entendido, que incluso ambulatoria, es decir, te interviene y te puedes ir a dormir a casa ese mismo día. No es así. No exactamente. A ver, es una intervención que se considera como percutánea, es decir, no exige ni mucho menos el abrir el tórax del paciente, sino a través de un acceso femoral, subimos unos catéteres hasta el corazón y en manos expertas, con unos resultados y con una seguridad razonable, se lleva a cabo en torno a alrededor de unas 3 horas de duración del procedimiento. Lo que habitualmente se hace es, el paciente pasa una noche en el hospital, pues para observación, confirmar que no desarrolla ningún tipo de complicación y habitualmente a la mañana siguiente se va a su casa. Es dado de alta del hospital. Por lo tanto, pues generalmente se asocia a una noche de estancia hospitalaria. ¿Y las limitaciones funcionales son más derivadas de esa incisión para hacer el catéter No, piensa que como todo lo que tiene que ver con la fibrilación auricular, es una arritmia que se asocia a un riesgo elevado de ictus. Y la propia ablación, la manipulación de catéteres en una zona del corazón conectada a la circulación que lleva la sangre al cerebro, pues puede también complicarse directamente sufriendo un ictus o provocando un ictus. Y eso nos obliga a anticoagular de una forma muy intensa durante la ablación. Por lo tanto, ese periodo de observación, esas primeras horas durante las cuales la persona a la que se le ha hecho una ablación con catéter va a necesitar estar en el hospital precisamente para confirmar que no parezca ninguna complicación. Ni por un lado una complicación en forma de un ictus, ni por otro lado que no parezcan problemas de sangrado como consecuencia de la anticoagulación administrada durante el procedimiento. Pero como ya te digo, en la gran mayoría de pacientes afortunadamente no sucede ninguna de estas complicaciones y podemos ofrecer o se puede lograr o se da el alta hospitalaria al cabo de unas horas de observación. Muy bien. Y ya para acabar, 2 preguntas. La primera de Ana, de nuestra audiencia de A Coruña, que nos dice lo siguiente. Mi hija, que ahora mismo tiene 15 años, a partir de los 6 tuvo varios episodios relacionados con el ejercicio físico de aceleración del corazón con dolor en el momento. Hemos ido al cardiólogo y después de varias pruebas nos ha dicho que es todo normal, que puede ser una condición física de ella. ¿Estará en lo cierto? Gracias. Sin perjuicio de que no podemos valorar un tema individual porque no tenemos las pruebas, pero ¿qué opinión puede merecer esto? Así de forma genérica. A ver, es un poco difícil precisamente por no disponer de todas las pruebas. Sí que en personas jóvenes, personas de 15 años y especialmente en el caso como que nos cuenta María con
una niña que desde los 6 años está sufriendo episodios de aceleración de la frecuencia cardíaca, puede suponer o puede ser algún tipo de arritmia o de taquicardia más frecuente a estas edades. La fibrilación auricular es una arritmia extremadamente extraña en personas por debajo de los 10 años, por debajo de los 15 años de edad. Por lo tanto, habría que pensar en una arritmia cardíaca más propia de estas edades, como puede ser la taquicardia paroxística supraventricular. El problema, como en muchas otras arritmias, es que necesitamos hacer un electrocardiograma durante el episodio para poder confirmar la presencia de una arritmia y, lo más importante, el tipo concreto de arritmia que presenta la paciente. Pero ya te digo que a nivel las probabilidades de que esta niña pudiera sufrir una fibrilación auricular son escasas. Perfecto. Y ya para acabar, la última pregunta que siempre formulamos. ¿Cómo está la investigación? ¿Nos has avanzado ya el tema de estos aparatos, ¿no? De los teléfonos, de los relojes inteligentes que nos van a ayudar mucho al diagnóstico precoz y demás? Pero ¿en qué se está investigando hoy en día para que cuando hablemos de una persona con fibrilación auricular, pues baje muchísimo el riesgo de ictus que nos comentabas y pueda mejorar mucho la calidad de vida de esta persona? Bueno, pues como hemos comentado ahora, los principales campos de investigación en el ámbito de la fibrilación auricular están relacionados en primer lugar con la detección de la fibrilación auricular, y aquí estamos hablando de distintos sistemas generalmente relacionados con dispositivos móviles, bien sea de teléfono o pulseras inteligentes, relojes inteligentes, porque nos van a permitir controlar a las personas que lleven este dispositivo de una forma continua en el tiempo. Y ese es el problema de otros sistemas de monitorización que no permiten ese control diario y en cada momento. Lo que ocurre, lo que queda por definir, no solo definir, sino de diseñar sistemas que permitan un diagnóstico o una monitorización exacta, es decir, que no den lugar a falsos diagnósticos de fibrilación auricular. Y en ese sentido, pues hay una línea de investigación. En segundo lugar, queda por decidir exactamente qué hacer con estas personas que tienen o que pueden tener episodios de arritmia muy breve, tan breve que solo se detecta con estos sistemas de monitorización continua. No está muy claro si la fibrilación auricular es de la suficiente intensidad, por decirlo de alguna forma, como para justificar ciertos tratamientos como puede ser el tratamiento anticoagulante. Y luego, finalmente, yo me dedico a las arritmias. En el ámbito de los especialistas que nos dedicamos al manejo de las arritmias, se está produciendo una gran investigación, hay muchos grupos de investigación a nivel mundial que están tratando de diseñar nuevas estrategias de ablación de fibrilación auricular precisamente para tratar de alcanzar o de proporcionar una curación de la arritmia en un mayor número de pacientes. Es decir, las terapias relacionadas con la ablación de la fibrilación auricular están cambiando, están evolucionando, se están diseñando nuevas herramientas que en último término lo que nos van a permitir es curar a un mayor número de pacientes. Muy bien, pues queda claro. Esperemos que todas estas investigaciones vayan avanzando y en ese sentido pues se consiga esto, mejorar la calidad de las personas que tienen este diagnóstico y sobre todo poder rebajar, ¿no?, esa mortalidad de sobre todo las mujeres que nos comentabas, de esos ictus que se producen por esta enfermedad y que seguro que se pueden evitar mucho de ello. Muchísimas gracias al doctor por su tiempo, por la dedicación y por la claridad en la que nos has explicado todos estos conceptos. Muchas gracias. Bien, y hasta aquí la entrevista con el doctor Oscar. Yo creo que ha sido muy interesante, nos ha dado unos datos que sin duda pues, van a hacer que reflexionar a la audiencia, ¿no? En ese sentido, entiendo pues que es sorpresivo, ¿no?, que la primera causa de mortalidad en mujeres sea en este caso pues el ictus y que la fibrilación auricular es lo que más provoca este tipo de ictus, ¿no?, el riesgo de padecer un ictus si se tiene una fibrilación auricular mal controlada. Por lo tanto, hemos de hablar de una enfermedad que es seria, que debe controlarse y que cada vez se controla más, con esto que nos decía el doctor, los nuevos fármacos, sobre todo esos nuevos anticoagulantes y
me quedo con lo que nos comenta de esa aparición de los wearables, ¿no? De ese tipo de aparatos electrónicos, tipo pues relojes, cintas para medir la presión arterial, el ritmo cardíaco, y que todo esto pues va a suponer un cambio grande en relación al conocer de forma constante cuál es nuestra frecuencia cardíaca y, entre otras cosas, saber si padecemos algún tipo de arritmia que no se pueda diagnosticar cuando se va a asistencia primaria o a un centro, a un hospital o a unas consultas externas de cardiología. Dicho esto, lo unimos a lo que nos ha comentado también de los fármacos anticoagulantes, que cada vez son mejor, que poco a poco se va a dejar el síndrome y va a haber otros fármacos que lo van a sustituir, que van a requerir menos seguimiento por parte de la asistencia sanitaria. Yo creo que nos ha dejado muy claro en este sentido qué es el futuro, nos ha dejado claro también en qué consiste la enfermedad y qué es lo que se puede hacer para llevar una vida pues mucho más llevadera con este tipo de enfermedad. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz martes y mañana nos escuchamos aquí en misderechos.club para hablar sobre la pancreatitis crónica, en qué consiste esta enfermedad y si puede o no dar lugar a algún tipo de incapacidad laboral o de discapacidad para que podáis reclamar vuestros derechos. Que tengáis un feliz martes.